Como vimos en las clases anteriores, el lenguaje de las artes visuales tiene varios elementos fundamentales: el punto, la línea y el plano, cada uno con sus características. En esta clase vamos a enfocarnos en el plano. ¿Qué es? La superficie que define una línea al cerrarse sobre sí misma. Se define visualmente por su forma, tamaño, color, dirección y textura. El hombre desde siempre ha creado formas con intención artística. Ha representado con intención de lograr la apariencia de realidad, de 3 dimensiones, o representación con formas planas, independientemente de que éstas sean abstractas o figurativas. Para representar una forma no figurativa sobre un fondo, podemos delimitar el contorno por medio de una línea, aplicar un color al fondo y otro a la forma, aplicar diferentes texturas al fondo y a la forma, o usar un mismo color con distintos tonos. Las formas planas se conforman de diferentes partes. El contorno es la línea que perfila el exterior de una forma. El dintorno es el interior de una forma y puede tener puntos, líneas, texturas o tonos. La silueta es una forma cuyo dintorno es plano. Las formas regulares son las que tienen sus ángulos y lados iguales. Por ejemplo, el círculo, el cuadrado o el triángulo equilátero. Las formas irregulares son todas las demás y su variedad es infinita. El plano puede crear la ilusión de espacio tridimensional por medio de diferentes recursos. Diferencia de tamaño, el aumento o disminución de tamaño de un plano respecto a otro simula un alejamiento espacial entre ellos. La diferencia de color, aquí los colores cálidos tienden a acercarse y los fríos parecen más lejanos en el espacio. La diferencia de textura, las texturas suaves y homogéneas dan sensación de lejanía y las más rugosas de cercanía. La superposición. Cuando una forma tapa parcialmente a otra, parece estar delante. Al trabajar con formas, podemos alcanzar diferentes grados de iconicidad. Cuando decidimos que solo queremos representar lo esencial de algo, estamos haciendo una síntesis. En esta serie de grabados de Pablo Picasso, se produce una síntesis en un proceso de simplificación sumamente interesante. Parte de un boceto, el segundo es el más realista, y a partir de ahí va simplificando, reduciendo formas, haciéndolas cada vez más sencillas, hasta llegar al último de los dibujos donde las líneas se convierten en la mínima expresión. Cuanto más regular es una forma, más sensación de estabilidad, calma y reposo transmite. Cuanto más irregular es una forma, más sensación de desorden, agresividad, movimiento y agitación transmite. ¿Sabías que durante miles de años el territorio hoy nombrado como provincia de Córdoba fue habitado por comunidades originarias? En Córdoba hay más de 200 sitios con arte rupestre, que son los lugares donde los pueblos originarios realizaron figuras pintadas y grabadas en las superficies rocosas. Están ubicados en diferentes paisajes serranos de nuestra actual provincia y tienen entre 1500 y 450 años de antigüedad. Entre los sitios más importantes se cuentan el Cerro Colorado, con alrededor de 4000 motivos, el Valle de Guazapampa, con aproximadamente 1000 motivos, y la Sierra de Cerrezuela, con 450. Se representaron principalmente elementos de la vida cotidiana, como animales, algunas plantas y objetos. También se dibujaron a sí mismos y a otros seres humanos, como a los españoles del tiempo de la conquista. Los investigadores identifican por último algunas figuras que denominan geométricas, no porque fueran consideradas así por quienes las crearon u observaron, sino porque es la única manera que encuentran para ordenarlas y clasificarlas. Pero en concreto no podemos saber exactamente qué quisieron expresar sus creadores. Círculos, puntos, cuadrados y líneas se mezclan y dan lugar a muchas figuras, algunas simples y otras muy complejas. Los colores usados fueron el blanco, rojo,
negro y en algunos pocos lugares el amarillo. Se obtuvieron mediante la combinación de diferentes elementos de la naturaleza, como los minerales, vegetales e incluso hueso molido. Los grabados fueron realizados mediante el raspado y abrasión de parte de la piedra. Nosotros vamos a generar nuestro propio diseño en una hoja con una forma irregular, con dintorno en uno de los colores como los que usaban los originarios. Luego vamos a fabricar un barbijo sin costura. Hoy les quiero enseñar a hacer un barbijo, ¿sí? Un barbijo sin costura. Por lo cual, aquellos que no sepan coser, anímense porque solo necesitamos usar tijeras, tener telas, ¿sí? Centímetros y no mucho más que eso, ¿eh? Recuerden que los barbijos son importantes para poder circular en la calle. Bueno, lo que vamos a necesitar es un trapo, una tela, alguna remera vieja, ¿sí? Recuerden que la vamos a cortar, así que tiene que ser algo que ya no le estemos dando uso, ¿sí? Yo en este caso agarré una musculosa mía que estaba vieja, estirada, manchada, y lo que tiene que tener en lo posible la tela es, ¿sí? Este movimiento para que ayude después a calzar el barbijo. Si podemos conseguir algo de esto, mejor, y si no, la tela que haya en casa igual va a servir. Ahora les muestro cómo se. Bueno, vamos a necesitar un molde. Recuerden que siempre que vamos a cortar algo, si tenemos un molde previo para marcar, mejor, ¿sí? Para no equivocarnos. Yo el molde lo hice con la tapa de una olla, que era lo que tenía, el tamaño que yo estaba necesitando, porque tiene que ser de 30 centímetros, ¿sí? De acá a acá 30 centímetros. Y después hay que marcar 4 triangulitos de 4 centímetros cada lado, ¿sí? Y marco 2 triangulitos de un lado y 2 triangulitos del otro. Y esto los recorto también, ¿sí? Ven acá, los recorto. Luego lo apoyo. Una vez que tengo el molde listo, apoyo en la tela y empiezo a marcar todo el contorno. Los triangulitos que los marco en el molde y después los recorto, también los tengo que marcar en la tela, ¿sí? Bueno, ahí vamos. Así va quedando, ¿sí? Y ahora consigo una tijera y empezamos a cortar. Una vez que lo hayan terminado de cortar, va a quedar así, el círculo y los 4 triangulitos de costado. Esto se usa doble, así que lo vamos a doblar en la mitad, pero antes de doblarlo es aconsejable colocar o una servilletita de papel o alguno de los pañuelitos esos que solemos tener en la cartera o en la mochi. Lo doblamos, lo ponemos en el medio y lo doblamos nuevamente y ya estaría listo para usar, ¿sí? Ahí está. Vieron que dijimos que la tela era elastizada, así que si llega a pasar de que se empieza a estirar, se puede poner así y se dobla. Antes de colocar en las orejas le damos un doblez y queda un poquito más plegadito también.